Andrés, un placer recibirte siempre. Gracias, Luis. ¿Estamos de paseo? Vengo siempre por alguna razón, por cualquier excusa. Claro. En este caso es votar en las elecciones sociales de la Ah. Universidad de Buenos Aires, que es mi casa. Claro. ¿Pasaste por la República Independiente? Esta vez no. No. La próxima, en octubre y noviembre vuelvo a venir y ahí paso por la barría. Está muy bien. Definitivamente. Está muy bien. Es fácil. Yo cuando hago esta pregunta a gente a la que admiro y respeto mucho, digo, si a mí me le dicen, digo, me estás tomando el pelo, pero le voy a hacer igual. Definime el momento político argentino. Si vos miras a los actores, desconcierto. Muchos de ellos no saben dónde están parados, nunca se imaginaron estar en esta situación. Ahora se zoom out y mirás el mundo y ves que en Argentina está pasando algo parecido a lo que está pasando en todos lados, Claro. que es desconcierto. Vivimos en tiempos por los cuales no hay cartografía, no hay mapas para este momento. ¿Qué momento es este? ¿Viste que Carlos Pañi insiste siempre con un libro, El mago del Kremlin? Sí. El mismo autor, Giuliano da Empoli, tiene otro que se llama Los ingenieros del caos, que no es una novela, es un estudio de los Santiago Caputos del mundo. Los que pusieron a Trump, los que pusieron a Orbán en Hungría, el movimiento 5 estrellas en Italia, el Brexit. Y lo que te muestra es que ellos están aprovechando una beta que estaba escondida, que es la rabia. Y la usan con el algoritmo. Él dice, vivimos en tiempos de rabia, de la rabia y el algoritmo. La gente tiene emociones muy intensas acumuladas y hay una serie de políticos que se dieron cuenta y a través de la tecnología consiguen juntar esa rabia y darle un cauce electoral. Ahora esto, sí, una perdón, cosita perdón. muy cortito. Esto es diferente a lo que veníamos pensando que era la vida en política democrática, que era racional. Vos vas con ideas, confrontás con ideas, por supuesto que las podés expresar de manera más o menos bien retóricamente, pero las ideas. Ahora no son las ideas, son las emociones. Esto pasó a principios del siglo pasado también. Hitler, Mussolini y el comunismo también se basaron no solo en el interés, no solo en la razón, sino en las emociones para generar productos políticos. Hoy estamos lejos de eso. Porque hoy no hay un Hitler, un Mussolini, un Stalin que te marquen el horizonte. Hay líderes con menos estructura, con menos organización, que tienen las emociones en estado fluido. No hay organizaciones militares como antaño. Así que estamos mucho más perdidos. Pero digamos, iba a ir a otro tema, pero empiezo de atrás para adelante. No hay riesgo de fenómenos autoritarios, nada, dijiste Hitler, Mussolini y demás. ¿No hay riesgo de eso? Sí, hay riesgo de autoritarismo. Pero fíjate que en ciencia política distinguimos autoritarismo de totalitarismo. Hay varias diferencias. La más importante es que el totalitarismo es total y el autoritarismo es parcial. En el totalitarismo, los hijos denuncian a los padres cuando no cumplen con la ideología del Estado. En el autoritarismo, lo que el Estado te pide es que cierres la ventana y no te metas. Es menos intrusivo y es menos violento. No es bueno el autoritarismo, pero es menos malo que el totalitarismo. Lo que estamos viendo es que hay retrocesos autoritarios en algunas democracias. Hungría es el caso típico. Tiene un líder, Víctor Orbán, muy inteligente, muy capaz, que se encarga de esmerilar a la oposición, cerrar medios de comunicación, perseguir a aquellos que quieren, desde las instituciones, controlar al Ejecutivo. Pero no hay campos de concentración. Claro. Y no hay como en Venezuela, que es una dictadura fracasada, 8 millones de migrantes. Así que el retroceso autoritario que estamos sufriendo es preocupante. No es nazi. Claro, No todavía. Riesgo autoritario, no totalitario. Así. Los opositores en general no tienen miedo de dormir a la noche. Entiendo. Ni con Trump ni con Bolsonaro. Con Maduro sí. Me quedo pensando en esta rabia que emerge, que los caputos de la vida se dan cuenta. La rabia no es una rabia infundada, es un... Manuel Ferrario, que estuvo ayer, tiene un hermoso libro que son las coordenadas antisistema. Hubo una no satisfacción de la democracia de cuestiones básicas para que esta rabia pregnase, ¿no? La rabia está muy justificada. Claro. Por dos razones. Una es estructural y la otra es agencial. La estructural no depende de las personas, la agencial sí. Las personas somos agentes que hacemos cosas y causamos consecuencias. La estructural es que la economía ya no crece como antes. Y además distribuye peor. ¿En qué se basaron los tiempos dorados de la democracia de la posguerra? Los 30 años gloriosos, 50, 60, 70. En que uno podía tener una vida digna con un empleo mediocre. La expresión de eso es Mafalda, el padre de Mafalda, que trabajaba mucho y muy duro, pero se compraba el autito y se iba de vacaciones a Mar del Plata. Se lo compraba, exactamente. Claro. Ahora, si vos tenés un empleo mediocre, no tenés una vida digna.
Eso en principio no es culpa de nadie. Es la economía que crece diversificando los sectores, separándonos y distribuyendo peor. Y después está lo que hacemos las personas, lo que hacen los dirigentes políticos, que te dicen que vas a vivir mejor y vos no vivís mejor. Entonces te enojás con el que te mintió. Por un lado, la economía, ya no sabemos cómo funciona, cómo hacerla funcionar para que genere dignidad, y los políticos siguen vendiendo dignidad y no te la pueden garantizar. Entonces uno se enoja con los políticos que te vendieron algo que no te pueden garantizar. Más allá de que Milei se autopercibe uno de los dos políticos más importantes del mundo, que por otro lado digo, vaya autoestima, o sea, busquemos perdón, al analista de Milei, digo, no es un fenómeno extraño Milei con las características de estos lugares que vos decías. Orbán, Alternativa por Alemania, Meloni, no es extraño, ¿no? No, no es extraño, tiene una familia. Milei pertenece a una familia, a lo que muchos llaman la internacional reaccionaria, por contraposición con la internacional socialista del pasado. Pero Milei es diferente de todos los demás, porque todos los demás son particularistas, defienden algo que se contrapone a otros, defienden un Estado, una nación, a los que nacieron en su país. Y en general están contra los inmigrantes y contra aquellos que te vienen a inundar con sus productos. Son proteccionistas. Trump es proteccionista, claro, nacionalista. Le Pen, Bolsonaro. Milei, aunque a él no le guste, es intelectualmente globalista. Cuando van el día de la inauguración de las sesiones en el Congreso y firman el libro, él y su vicepresidenta, él firma «Viva la libertad, carajo». La libertad es un valor universal, no argentino. Ella afirma todo por la patria. La que pertenece a la familia internacional reaccionaria es Victoria Villarruel. No estoy haciendo juicio de valor. Estoy diciendo que ella es mucho más parecida a todos aquellos que vos mencionaste. Ella no es antiinmigración, no es necesariamente nativista, pero está más cerca de eso, es nacionalista. Milei, si fuera por él, aboliría el Estado. Y el Estado es el que instala las fronteras. Para Milei el proteccionismo es malo, porque el proteccionismo es cerrar las fronteras. Y las fronteras son los límites del Estado, y el Estado es un criminal. Idealmente, para Milei la libertad domina el globo, y los países no existen. Después él va negociando, porque es pragmático, sabe que para los argentinos es lindo ser argentino, entonces defiende la patria también. Pero cuando su valor más alto es la libertad, que es individual y humana, no argentina. Es muy interesante, pues es un no querido multilateralista, o sea, es más que multilateralista. Es globalista, claro. Pero es un insulto para ellos decir que alguien es globalista. Claro, claro. Pero si él no cree en el Estado y diluye el Estado, si él acaba con el Estado, se acaba Argentina. ¿Qué es Argentina sin un Estado? Ahí mi pregunta sería, cuando pulsa con algunas teclas que funcionan un montón, en contra de la ideología de género, en contra del feminismo, ¿es una convicción o es una respuesta inteligente a detectar la rabia? Creo que tu punto 2 es el adecuado. Claro. Un liberal o libertario defiende la libertad individual. ¿Qué hacer con tu cuerpo y con tu vida? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué quieres en el futuro? ¿Quieres ser padre? ¿Quieres ser madre? Es tu decisión. Milei, cuando decide hacer campaña contra el aborto, cuando se torna pañuelo celeste, está diciendo lo siguiente: los 3 valores del liberalismo son vida, libertad y propiedad, en ese orden. La vida está antes que la libertad. La vida del feto está antes que la libertad de la mujer. Eso no es completamente liberal. Por supuesto que para ser libre tiene que tener vida. Eso obvio. ¿Sí? Pero él está poniendo la vida de alguien que no tiene criterio, que no tiene autonomía, que no tiene libertad. Él está decidiendo que un conjunto de células que no tiene percepción, que no tiene sensaciones, que no tiene identidad, vale más que una señora mujer, que es el 52% de la humanidad, que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, si quiere o no quiere ser madre. La decisión más importante que uno puede tomar en la vida es si queremos crear vida. Y él está diciendo, señora, usted no tiene ese derecho. Él está decidiendo poner un valor antes que la libertad. En ese momento, para mí, él se torna pragmático. Él lo justifica ideológicamente, por esto que te digo, pone la vida antes que la libertad. Pero yo creo que esa es una concesión que le hizo a la necesidad de juntar votos. Y aparte, sobre la que es intransigente. Me ha tocado, antes de ser presidente, entrevistarlo muchas veces intentando poner esto, digo para no citar a nadie que se pueda sospechar de izquierda. Vélez Sarsfield, en nuestro código, dice, sí, efectivamente, la vida nace desde la concepción, siempre y cuando nazca con vida. Si no, dice Vélez Sarsfield, se considerará como no existido. O sea, digo, asumo que Vélez no era de la Internacional Socialista, pero bueno, pero es intransigente con este tema. Ahora, con el tema de cuestiones, por ejemplo, de el ministro biólogo Cuñol Ibarona, que dijo, seguimos la biología natural,
no es Milei eso. Milei, acá, sentado, antes de ser candidato, dijo, ¿te querés casar con un elefante? El problema no es el elefante, es que metas al Estado acá adentro. Digamos, ¿qué ves ahí con lo que sucede? Lo que veo, Icunio Libarona, que tiene una historia de vida disipada y lo bien que hacía. Ahora está defendiendo a la familia tradicional. Esta gente está haciendo un acting, está celebrando su público. Solo que uno se siente mejor cuando se cree lo que dice. Entonces es posible que ellos terminen creyendo este mensaje, estos valores que antes no compartían. No eran así. No sé si ahora son falsos o son conversos. En todo caso, ellos lo que están haciendo es apelando a un público que ellos piensan que respete esos valores y sobre todo diferenciándose del enemigo. Y el enemigo es la cultura que ellos denominan woke, globalista, políticamente correcta, identidad de género, LGBT y toda la serie de letras que después lo siguen, que para ellos es una amenaza a la libertad individual, porque defiende identidades segmentadas de grupos minoritarios que se imponen sobre la mayoría, que creen ser ellos, lo que defienden a los individuos libres, y en realidad están siendo ofensivos contra todos aquellos que tienen una identidad que ellos no reconocen. Que se sorprenden, porque lo de Cunio fue impresionante, cuando se da cuenta que está leyendo algo que no había leído y dice, ups, bueno, está bien, en la ideología oficial, yo sigo con esto. Claro. Más artificial. Pero sí, es un discurso celebratorio para la tribuna, le están hablando a la tribuna. Inicialmente sí, otra vez, acá está la psicología, yo soy politólogo. Uno tiende a convencerse de lo que dice porque tenemos una personalidad que queremos que sea integrada, no queremos esquizofrenia nosotros mismos. Así que si vos decís algo porque es útil, muchas veces te lo terminás creyendo. Claro. No sé si es el caso de ellos. Algunos pueden ser falsos. Algunos dicen, hay como una mirada emocional para de vuelta pulsar la bronca, etcétera, etcétera, pero después una resolución más racional, más clásica. El presidente le habla de espaldas al Congreso, porque tiene que recurrir a Franco para juntar los votos. ¿Ves eso o ves chicotazos? El gobierno tiene 3 dimensiones. Trabaja en 3 niveles, con un ajedrez, y ese ajedrez, el ajedrez en 3 dimensiones está conectado. No es que tenés 3 tableros diferentes independientes, vos jugás al mismo tiempo. Uno es el tablero económico, lo que buscan son inversiones. Otro es el tablero social, lo que buscan son votos. Y finalmente está el tablero político, el que ellos desprecian, porque pensaban que no lo necesitaban. Y se están dando cuenta de que ese tablero intermedio, que es la política, tiene efectos sobre los inversores y sobre los electores. Y entonces aprendieron que tenían que cortejarlo también, pero no saben cómo hacer. No está en ellos. En ellos lo que está es el desprecio. Ellos ganaron a los electores porque despreciaron a la política. Claro. Y piensan que van a ganar a los inversores porque desprecian a la política. Los grandes empresarios, los que se van a vivir a Uruguay, los que están hartos del desastre económico argentino con causa, dicen la culpa es de los políticos. Corramos a los políticos y todo va a funcionar. Y de repente te das cuenta que hay 24 gobernadores, más de 2.000 intendentes, 257 diputados y 72 senadores que la Constitución estableció que estuvieran ahí. Y que la gente votó, la misma gente que lo votó a Milei, en muchos casos. Y se dieron cuenta que no pueden correr al Congreso y gobernar sin él. Porque además este gobierno tiene muchas características que uno asocia con el autoritarismo, pero no es autoritario. Fue electo por la gente en un marco constitucional. Y no se gobierna pensando en el ejército. A mí me importa contrastar a Milei con Bolsonaro, porque en Europa no se entiende esto. Se los ve parecidos. Bolsonaro es un militar. Milei es un economista. Para el militar lo más importante es la organización. Para el economista lo más importante es el individuo. Son filosóficamente opuestos. Bolsonaro reivindica lo que él llama el movimiento del 64, es el golpe de Estado del 64. Milei reivindica el Verdi, saltea el siglo XX completo, no reivindica ninguna dictadura, no le importan las dictaduras. Piensa en Alberdi, uno de los fundadores de la idea del Estado argentino. Son muy distintos. Y acá lo que vemos es que para un economista liberal, libertario, anarco, capitalista, etc., el autoritarismo en principio no es consistente. Después cuando tenés que gobernar te das cuenta que necesitas autoridad y nunca la ejercitaste, no estás entrenado para eso. Y entonces lo que se ve son deslices o tics autoritarios, ahí sí. Pero no es parte de la estructura. Ves, sin embargo, sí, deslices con tintes autoritarios. El decreto para considerar que los periodistas, si preguntan de mala fe, tienen que ser pasibles de prisión, es una locura. Ellos tienen el principal asesor presidencial que ni siquiera es persona políticamente expuesta porque está tercerizado, tiene un contrato de locación de servicio. Cualquier cosa que haga ofrece candidaturas a la Corte Suprema y no está expuesto a ninguna responsabilización. Y un periodista que pregunta puede ir a la cárcel
por querer saber cuántos perros hay en la casa en Olivos y cuánto costó, cuánto cuestan esos perros al contribuyente. Eso es un tic autoritario, que yo lo adjudico a la ignorancia y el aprendizaje tardío, más que a la estructura autoritaria de estas personas. Sos benévolo, confieso. O sea, me parece que le estás concediendo inexperiencia antes que una vis que tomado el poder es, como yo digo, caso contrario, quedas afuera. No, eso está buenísimo, porque el poder transforma a las personas. Hay Claro. quien diga que no, que el poder descubre, revela a las personas. No, el poder te cambia. Y en ciencia política decimos hace mucho tiempo, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que sí, se pueden tornar autoritarios, pero la estructura mental de eso no es autoritaria, es agresiva. Es agresiva porque el estilo personal de esta gente es agresivo y porque es una herramienta de acción política la agresividad, para domesticar. Claro, claro. Dijiste algo separando a Bolsonaro de Milei, de la cuestión militar, la no reivindicación de los gobiernos militares, y ahí tengo que hacer una digresión, porque Villarroel sí lo hace, porque los diputados que visitan a Astiz y compañía sí lo hacen, y el presidente no lo condena. O sea, no, a lo sumo, lo más fuerte que dijo es esa agenda de Villarroel. Muy buen punto. No la condena ni la valida, esta agenda. Villarroel tiene una agenda. Si querés llamarme benévolo, yo no la veo negacionista. Yo leo el discurso de ella, leo el discurso completo, y ella lo que dice es memoria, verdad y justicia completa. Te mantiene los mismos sustantivos que el kirchnerismo y le agrega un adjetivo. ¿Quién puede estar en contra de memoria, Imposible. verdad y justicia? Y ella siempre se manejó en el límite con mucho cuidado y con mucho equilibrio para no defender a la dictadura. Ella lo que busca es justicia para aquellos asesinados por los guerrilleros. Podemos sospechar de sus motivos, podemos sospechar de su sinceridad, pero en la práctica ella no reivindica la dictadura, no lo hace públicamente. Alguna de la gente que la sigue sí, pero lo que descubrimos con el tiempo es que muchos de los diputados que fueron a visitar a los homicidas tenían patitos en la cabeza. Fueron de burros, no de malos. Y algunos se arrepienten y el bloque se partió por eso. No justifico, intento explicar qué hay por detrás de esto. Y lo que me parece es que hay una tremenda idiotez más que un gran autoritarismo. Está lleno de amateurs este gobierno, es un corso de contramano. Y lo que estamos viendo es un corso de contramano, no una organización militar que quiere tomar el poder del Estado y llevar a campo de concentración a los disidentes. Son una banda, punto. Dentro de esa banda lo que vemos son movimientos inconexos que les provocan problemas. ¿Qué ganaron con esa visita? Perdieron más de lo que ganaron. Para empezar, perdieron una diputada del bloque. Sí, sobre 37, no es que tenían 120 y pico, hoy 36 y perdieron un senador y están al borde del otro. Y mirá, esto es todo lo contrario de lo que esperaríamos. El poder atrae. Cuando vos sos gobierno, tus bloques crecen. Sí. Porque vos tenés para ofrecer, tenés la cobertura simbólica, tenés la imagen del ganador y tenés recursos materiales. Ellos se achican. Es raro eso. Yo lo sigo adjudicando a la ignorancia y la inexperiencia. Tanto la ignorancia como la inexperiencia tienen respuesta. La ignorancia es estudiar y aprender, y la experiencia es adquirir experiencia, no es irresoluble. Pero están tardando. Esto iba a decirte, ¿ves una adquisición de la experiencia? No sé de la sabiduría, ¿no? Para competir. No tengo trato, pero digo, ¿ves una adquisición de la experiencia en 9 meses? En el corso que tienen en el Congreso, muy poca. Hay otro senador, tenían 7. El mejor articulado, el más presentable, lo echaron, se fue. Ahora tienen otro, Claro. que acaba de decir que tiene 15 empleados, 3 están en la provincia porque le están haciendo la campaña para gobernador. Corrección, tiene 20 encima. En el giro de que empezamos a charlar, me entero que Abdala, del hablamos, no tenía 15, más tenía 20, de los cuales 15 están laburando para su campaña. O es mentiroso o no sabe contar. Ambas cosas son Es malas grave, para un es legislador de la grave. nación, para un padre de la patria. Son hipercasta. Y si no son casta es porque todavía no llegaron, son casta aspiracional. No Milei. Y esto la gente lo distingue. Uy, me parece, te voy a robar esa expresión. Este sector de la Libertad Avanza que habita el Congreso son casta aspiracional. Es todo lo que quieren ser. Odian a los que están porque están, los quieren sustituir. Milei es diferente. Aquellas cosas que uno ve, que anda, por supuesto que anda con custodia, pero él se transporta sus propias cosas. Cuando podía volaba en avión de línea. Esto también es acting. Es parte del personaje que él se construye. Pero nadie descree de él como una persona relativamente humilde en sus prácticas. Y la gente solo le cree a él. No le importa nada, nada. Si todos los escándalos del mundo a él no le afectan por ahora.
Un día un escándalo va a ser propio y las balas le van a empezar a entrar, quizás. Hoy no. Es más, ni siquiera lo afecta la impecable investigación de Hugo Alconada-Amón. Hugo encuentra las facturas que Milei le presentó al Estado cuando trabajaba para la candidatura presidencial de Scioli por un trabajo que no hacía, hacía otro. Trabajaría en la campaña en vez del Estado. Y esto no importa si Milei siempre dijo que el Estado es un ladrón. Y el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Nunca vas a correr a Milei porque le robó al Estado, porque él promueve el robo al Estado. Él fue en marzo a Xiaoxiao, un discurso público, y le dijo a los empresarios, ustedes son héroes si evaden. Lo felicito. Hay que buscarle por otro lado el escándalo. Ahora, es interesante porque no entra lo de Hugo Alconada-Amón, no entra, que todavía es más de frasco, me parece nuestro, el cercenamiento al acceso a la información pública, no entra que haya nombrado funcionarios sin las condiciones de ley. Desde la Secretaria General de la Presidencia hasta el Procurador del Tesoro. No podían, o sea, había un decreto. No entra porque es muy fuerte la rabia, vuelvo al principio, es muy fuerte la rabia o es hartazgo del tren fantasma que se fue. Esas dos están vinculadas. Yo diría, son dos cosas. Claro. Vos mencionaste dos que son una, y es, si la experiencia nos trajo acá, probemos sin la experiencia. Claro. Poneme un corso a contramano, porque los doctores, mira lo que hicieron. Pero lo otro es que en Argentina tenemos una cierta tendencia a la informalidad, que Carlos Nino tituló Un país al margen de la ley. No es Argentina nada más, somos los países latinos, América Latina, Europa del Sur. Pero le damos la vuelta. La ley está para molestar. Y si podemos contornearla, favorece. Entonces, cuando un gobierno que es simpático, que es popular todavía, contornea la ley, en realidad está haciendo lo que todos querríamos. Cuando Menem iba con la Ferrari a 200 kilómetros por hora, parecía simpático. Mientras sos popular, podés hacer esas cosas porque la gente, en el fondo, las admira. Sabés que Carmen Argibay, la ministra de la Corte, cada tanto hacía una reunión con periodistas. Quería escuchar, decía, a ver, los quiero escuchar. Y una vez, citándolo a Nino, me acordé, dijo esto, la ley es un obstáculo. ¿Y qué se hace con los obstáculos? Se saltan. O sea, ella decía, nosotros, por los abogados, tenemos la obligación de volver a poner que es la salvaguarda de una convivencia más o menos organizada, la norma. Ahora, esto que lo hace popular, que le permite saltar el obstáculo y es simpático, tiene también, supongo, una multicausalidad, el tren fantasma, la bronca y la expectativa de que económicamente vaya bien, imagino. Sí. Milei entrega dos cosas que la gente pedía. A veces ni siquiera sabía que quería eso. Cuando Milei se lo ofrece, dice, era por acá. La primera es material y es muy simple, es desinflación. No es deflación. Deflación es que bajan los precios, desinflación es que baja la inflación. Aumentan menos los precios. Y la otra es autenticidad. La gente le cree que él es así. En la mayor parte de los demás políticos no cree que sean así. Cree que están actuando, cree que están mintiendo. Entonces, él por un lado, simbólicamente te llena porque vos decís, aunque no esté de acuerdo, yo no quiero traficar órganos, yo no quiero vender niños, aquellas cosas que él planteó como economista durante la campaña. Pero él cree en eso y yo valoro que lo diga. Y por otro, vos vas a la farmacia hoy y te cuesta un producto que necesitas, un remedio, lo mismo que la semana pasada, y no solamente te sentís bien porque no gastás más, sino que psicológicamente es un alivio. Uf, la inflación genera estrés, ansiedad, vivimos siempre sin saber. La estabilidad de precios genera calma en la cabeza de la gente, de todos nosotros. Así que él te ofrece esas dos cosas. Por ahora la gente no le pide mucho más. Por ahora. En un momento cuando la inflación se clave en el 4 por mes y los salarios no aumenten más, y eso pasa, entonces la pobreza, el desempleo van a ocupar ese lugar. La inseguridad la vienen controlando. Pero van a generar nuevas demandas. Esta es la paradoja del éxito. Claro. Vos resolvés un problema, claro. Entonces de repente la gente se da cuenta que tenía otros. Y vos necesitas otros instrumentos y otros recursos. Y si te dormís en el confort, si te dormís en los laureles, que es lo que algunos creen que le está pasando a este gobierno, dejan el cepo porque están cómodos, entonces los otros problemas te van a explotar en la cara. Lo primero que dijiste es que veías desconcierto, y vamos del pago chico. Me parece que el mayor desconcierto está en el PRO, o sea, porque que no sabe qué negocio hacer. Vos porque no conocés el radicalismo. Es verdad, estuvo Rodrigo de Loredo los otros días Bueno, analicemos estos dos. Primero, Juntos por el Cambio fue, ya está, coincidís conmigo que había una cosa que se llamaba Juntos por el Cambio. Sí y no. Empezamos por Juntos por el Cambio y después pasamos al PRO y al radicalismo. Juntos por el Cambio fue una alianza. La llamaban coalición, es una alianza que se inscribe antes de las elecciones y caduca el día después. Las alianzas no tienen existencia más allá del día de las elecciones. Los partidos sí.
Hoy no hay más Juntos por el Cambio en el Congreso Nacional porque el PRO y el radicalismo tienen sus bloques y votan separados. Pero hay 10 provincias que están gobernadas por gente que llegó como Juntos por el Cambio. Y en buena parte de esas provincias el gobernador es de un partido y la vicegobernadora o viceversa es del otro. Hay por lo menos 4 provincias, Entre Ríos, Mendoza, Chubut y Santa Fe, donde vos tenés un gobernador radical o del PRO y un vicegobernador del PRO o radical. Sí, Juntos por el Cambio sigue existiendo en provincias muy importantes de este país. Santa Fe, la tercera más. Sin duda. Mendoza, en la quinta, Entre Ríos está ahí nomás. Así que existe Juntos por el Cambio, a nivel nacional no, a nivel provincial sí. Y son los tipos que negocian con el presidente y que se juntan, las fotos salen los 10. Así que hay todavía una latencia provincial de Juntos por el Cambio. La segunda, el PRO y el radicalismo, vamos a ampliar el panorama. Hay 4 espacios políticos en Argentina. El oficialismo y la oposición más cerrada en los extremos, los aliados del oficialismo y la oposición dialoguista en el medio. El oficialismo tiene a Milei de líder, no hay disputa. La oposición cerrada tiene a Cristina Kirchner, tampoco hay disputa. Hay gente que la quiere heredar y hay pelea por abajo, pero ella es la lideresa de ese espacio. En el medio tenés a los aliados, Macri es el líder, mal que le pese, a Bullrich o a Larreta. Y entre los opositores dialoguistas, el radicalismo, ahí falta el liderazgo. Complicadísimo. A Macri le puede ir bien o mal, pero Macri es el que ve el horizonte y señala con el dedo y dice es por allá. El radicalismo no tiene a alguien que haga eso. Es el único espacio sin liderazgo. Ahora, ¿qué ves en el vínculo del líder Macri? Después, si querés, discutimos. Patricia está más libertaria que Karina. Esto es absolutamente claro, ¿no? Pero digo, veamos en Macri. ¿Qué ves en estos titubeos, en esta cosa rara que se produce? Qué buenísimo. Patricia está más libertaria que Karina. Patricia era más de la ruista que Antonito. Patricia es siempre el leal fundamentalista de la situación. La situación es el momento presente. Tenés claro todas las cosas que te voy a robar, ¿no? O sea, te voy a citar. O sea, Sí, pero digo... será un honor, Luis. Es fundamentalista de lo que está, de sí. lo que... Por eso el jefe de Patricia puede estar siempre tranquilo. Y el ex jefe, mejor que duerma con cuidado. Porque ella responde al jefe presente. Vos me preguntabas... De Macri. Digo, sobre todo este titubeo que se vio, mandemos a votar en contra en el Congreso y después tuiteando diciendo... He dicho Macri. Es un tipo vivo. El gran dilema que le enfrenta es el siguiente. Muchos le dicen, si a Milei le va mal, a vos y al PRO les va mal. Claro. Ustedes se jugaron con esta gente y lo bancaron en el balotaje. Ahora, si a Milei le va bien, A usted a le vos va y al mal. PRO les va mal, porque él se queda con los votos y se queda con el prestigio, con la reputación por haber triunfado donde ustedes no triunfaron. Y Macri coincide con la primera parte y disiente parcialmente con la segunda. Dice, sí, si a Milei le va mal, nos hundimos todos, porque se hunde Argentina. Si Argentina pierde chance de ser un país desarrollado, el PRO, ¿qué función cumple? Si ellos lo que ofrecen es gestión. ¿Qué gestión van a ofrecer en una ciénaga? Pero si a Milei le va más o menos bien, el PRO tiene un camino muy finito en el cual le puede ir bien. El camino es ofrecerle a Milei lo que no tiene o sucederlo cuando Milei se agote, porque los éxitos también se agotan. Y aquí yo hablaba con Hernán Iglesias Sila y le comentaba que Macri es fanático del fútbol, pero a lo mejor le convendría cambiarse de deporte. Porque el libro de Macri es primer tiempo, es su gestión. Él aspiraba a un segundo tiempo. Por ahora el segundo tiempo sería de Milei. En el rugby hay tercer tiempo. Sí, y un tercer tiempo muy particular, ¿no? Para Mucho más divertido, pero en Claro. todo caso te da la opción de ir después del segundo tiempo. El partido no se termina en el segundo tiempo, sigue. Y esa me parece que es la apuesta de Macri. Hay un después de Milei. Pero a Milei le tiene que ir bien. Pero como vos decís, es un andarivel finito. O sea... Muy finito y él lo tiene muy claro. Y va haciendo equilibrio, pero hace equilibrio con audacia. Muchos piensan que Macri es un jugador prudente. Macri es muy audaz. Fue prudente cuando tuvo que serlo, 2011, cuando se bajó de la candidatura. Pero como tiene que jugarse, se juega, como Cristina y como Milei. Es muy difícil encontrar un liderazgo prudente. Los liderazgos son audaces. Al radicalismo a lo mejor le falta un poco de audacia. Ahí voy a los radicales porque me interesa mucho. Digo, Emilio Monzón sentado dijo, es imposible la convivencia de colaboración entre Macri y Milei, pues son los dos jefes. O sea, una cuestión que pesa un montón, la cuestión de la personalidad, de Sí. cómo es uno, ¿no? Sí. Por eso lo que yo planteo es que la complementación de ellos puede no ser en el espacio, sino en el tiempo. Ahora, el jefe es Milei. Pero hay un después de Milei, como un después de Macri, como un después de Cristina. Nadie dura para siempre. Los grandes líderes
también terminan sus mandatos y a veces mueren en el ostracismo. Churchill perdió elecciones. David Ben-Gurión, el fundador Claro. del Estado de Israel, terminó con un partido con 2 diputados. Sigue siendo el héroe de la patria, el fundador del Estado de Israel, pero terminó en política de manera minoritaria. Milei también va a pasar. ¿Qué ves en los radicales sin liderazgo? 2 almas, el alma metropolitana y el alma federal. El alma metropolitana es pañuelo verde, más progresista, se siente más cerca de las banderas que levantaba el kirchnerismo, no de las prácticas de las banderas, que de las que levanta Milei. El alma federal es más conservadora, más tradicional, se siente más cerca de las banderas del equilibrio fiscal que del kirchnerismo. ¿Cómo haces para liderar un partido con 2 almas? Conteniéndolas a ambas. Lo que el radicalismo no descubrió todavía es cómo puede generar un liderazgo como el de Alfonsín, que era socialdemócrata y al mismo tiempo querido en el interior. Alfonsín tuvo la alianza con Angelos de Claro. Córdoba, precisamente porque entendía la existencia de 2 almas en el radicalismo. Siempre fue así. Siempre fue así. Irigoyen y Alvear. El radicalismo tiene 2 almas. El genio del liderazgo radical consiste en tornar una estructura plástica en vez de rígida, que contenga las 2 y las potencie. Si el radicalismo pierde los pañuelos verdes, deja de ser un partido viable en la zona urbana. Si pierde el pañuelo azul, deja de ser un partido viable en el interior. Un partido nacional tiene que ser viable en la zona metropolitana y en el interior. Hay que coexistir, hay que liderar y hay que potenciar. Hasta ahora el problema es que los líderes que representan esas almas no se juntan para conversar. Para ponerlo en términos de líderes, es Lustó, el alma metropolitana, los de Loredo, los cordobeses, Los gobernadores. los gobernadores, más un alma federal. Y es que no hay diálogo. Bueno, ahí sentado Rodrigo Lavejo, me siento incómodo con Lustó, presidente del partido. A pesar de que provenían del mismo espacio, evolución. Y el problema es ese, sus electores les piden cosas diferentes. Olvídate por un ratito de las personalidades. El elector de Lustó, ¿qué le pide? Enfrentarlo a Milei. El elector cordobés sacó 73% en Córdoba a Milei. Si sos radical en Córdoba, ¿con qué cara te enfrentas a Milei si tu gente te pide eso? Y Milei ganó con más del 70% en Córdoba y en Mendoza, 2 provincias donde el radicalismo es fuerte, en una la gobierna. Eran las 2 provincias donde Macri sacaba más votos, Claro. Bueno, Santa Fe pasó algo semejante. Ganó Puyaro, con el 60%. pero ganó Milei Milei. fortísimo. Y Puyaro dijo que en el balotaje lo votaba a Milei, no a Sergio Massa, porque su adversario es el peronismo, además de todos los problemas que tiene Sergio Massa. ¿Cuánto sigue garpando la grieta? Digo, porque viste que Lustó, por poner un ejemplo de lo que veníamos diciendo, dice, es el próximo compañero de fórmula de Cristina o el candidato de Cristina. ¿Cuánto sigue garpando la grieta? Depende de la provincia en la que estés. Antes hablábamos de los 4 espacios. Hay 2 muy nítidos, muy definidos. El oficialismo de Milei, la oposición cerrada de Cristina Kirchner. Cada uno gobierna uno de los 2 distritos más importantes del país, el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. En las próximas elecciones, 2025, no se elige gobierno nacional, se vota en las provincias. La gran disputa se va a dar en la provincia de Buenos Aires, entre el candidato de Milei, o la candidata, hoy se habla de José Luis Espert, en otra época se habla de Victoria Villarruel, hoy no parece, y el candidato o la candidata de Cristina. Ese va a ser el campo de batalla de las 2 posiciones que no aglutinan a todos los argentinos. Hay muchos argentinos que están en zonas grises o de colores que no son tan nítidos. Pero esto centrifuga. Así que ahí es donde sugiero que tenemos que mirar la disputa que viene. La elección intermedia en la provincia de Buenos Aires. Pero voy un paso más. La elección intermedia en la provincia de Buenos Aires no determina la elección presidencial 2 años después. Nunca. Esto lo aprendimos a costa de ensayo y error. Experiencia, solo recorrer la experiencia, El claro. kirchnerismo de 5 elecciones intermedias perdió 4, las últimas 4. Ganó la del 2005, Cristina le gana a Chiche. Después pierde Néstor contra Lica Alicate. Pierde Sergio Massa Insaurralde contra Sergio Massa. Después pierde la misma Cristina contra Esteban Bullrich. Y después finalmente pierden durante el gobierno de Alberto contra Santilli y Manes. Así que el kirchnerismo se cansó de perder intermedia, pero en 2011 te gana con el 54% y en 2019 te gana con el inimputable. Así que la elección presidencial no está determinada por la previa. Es muy importante lo que pasa en la provincia para leer cómo se ordenan los patitos, pero no para saber quién va a ser presidente después. Ahora vuelvo a la elección. Lo trajiste al inimputable. ¿Qué
¿Qué mirada tenés de todo lo que ha pasado? Me gusta decir siempre lo mismo. Si un autor de ficción lleva una novela, la que el editor le dice, no es verosímil. Lamentablemente no solo es verosímil, es real, es triste, ¿no? Yo no conozco personalmente a Alberto Fernández. Conozco personalmente y soy amigo de amigos de Alberto Fernández. Y ellos no lo pueden creer. Ellos no sabían. No sé si todos. Hay 2 personas que estaban muy cerca y sabían, quizás. El resto, gente que lo conoció toda la vida, no puede creer lo que pasó. No puede creer los seguros, los comedores comunitarios o la eventual violencia de género. La psicopatía. El hecho de que diga con total convicción, esto no ocurrió, no hay fotos y no hay video. Cristina no lo puede creer. Le mintió en la cara a Cristina todo el tiempo. Y Cristina no es tonta. Entre sus muchos defectos, ser tonta no califica. Ahora, yo me hacía la autocrítica. Alberto Fernández dijo, a Nisman lo mataron. Y después escribió, ya reconcilió con Cristina, se suicidó. Uno puede entender que la política tenga una dosis de hipocresía o de, no sé, de acomodamiento. Pero si vos te animás a contradecirte del asesinato al suicidio, ¿por qué no podría ser lo que es? Bueno, yo no soy psicólogo, otra vez. Mi impresión es que él es un psicópata, es un enfermo. Y los psicópatas te psicopatean, gaslighting se llama en inglés, te dicen algo para convencerte de tal cosa y te hacen creer que vos estás loco. Cuando él dijo una cosa de Nisman la creía, cuando dijo lo contrario también la creía. Pues él se psicopatea a sí mismo, se convence de lo que le conviene. Yo no creo que estuviera mintiendo, yo creo que él estaba convencido de decir la verdad. Le convenía hacer de esa manera, su estructura psicológica está armada de tal modo Claro. que cuando él te está convenciendo es porque él está convencido. Claro, sí. Cuando dijo no hay video de la fiesta de Olivos, no hay foto, estaba diciendo la verdad. Si le hacían un polígrafo, yo creo que pasaba. Pues la estructura lo hace mentir con este descaro de verdad, Sí, no sé cómo decirlo. porque se convence a sí mismo. Él no se siente mintiendo. Pero no soy psicólogo. Esto tratalo con alguien que maneje polígrafos y que te puede explicar cuál es la capacidad de la gente de engañar a la máquina, porque yo creo que acá lo que hubo es autoengaño. Claro, claro. Enfermizo. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. ¿Axel Kicillof es? Honesto. Y con eso nos quemó todos los manuales. La provincia de Buenos Aires tiene un gobierno que no es honesto. No se puede ser honesto en un país donde hay droga y la droga es ilegal. En un país donde hay droga y la droga es ilegal, la regulación se produce de manera ilegal. Los narcos, los policías y los políticos pactan para que el tráfico se realice minimizando el daño, para que no haya muchos asesinatos, que hacen que la gente se espante y vote a la oposición. Esto está súper estudiado y yo quiero citar a los autores para que el que no me crea googlee. Matías Dewey, Hernán Flom, Javier Aullero, son tipos que estudiaron lo que pasa en el conurbano, La Saladita, en Rosario, lo que te cuentan por qué en Rosario y en Santa Fe hay violencia y en Buenos Aires no. Y en Santa Fe hay violencia porque arriba los gobernadores socialistas dijeron, yo no me meto. Pero la droga no se fue porque ellos no se metieron. Patearon el hormiguero, se desmonopolizó. Entonces las banditas luchaban por los espacios, por el territorio, por el dinero. La provincia de Buenos Aires, Mario Ishi, el intendente, dijo, miren, yo les presto la ambulancia, no quiso que fuera público, para que repartan falopa, no me armen quilombo. Se sabe que esto es así, se sabe que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires es el gran organizador de los negocios ilegales en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? En parte porque eso financia la política, pero sobre todo porque eso reduce la violencia. Se llama trilema de Lessing. Vos no podés combatir al mismo tiempo la violencia, la corrupción y el narcotráfico. Tenés que entregar algo. Lo que entregan es la honestidad, lo que reducen es la violencia. Pero lo dijo el exintendente Joaquín de la Torre. En la provincia de Buenos Aires no hay violencia, pues está centralizado el negocio de la droga. Las comisarías en la provincia de Buenos Aires no se sortean, no es al azar, se licitan. Entonces vos tenés que hablar con gente que conoce, hay investigadores. Sí, de vuelta al tridente, porque me pareció muy gráfico. Que dijiste vos, el tridente es... Corrupción, violencia y narcotráfico. Las tres a la vez no las podés combatir. No podés reducir las tres a la vez. Cuando tratás de reducir las tres a la vez, una te explota. Si vos vas con todo contra la droga te paga. Y si vos no aceptás, entonces la droga te mata. ¿Cuál es la solución para esto? No está claro.
Hay países que despenalizan. Hay países que son efectivos en la represión, pero entonces la droga lo que hace es mudarse. Los narcos no cambian de rubro, cambian de país, o de provincia, o de ciudad. Ecuador era un país muy pacífico en América Latina. Colombia era un país muy violento. Colombia tuvo una política de pacificación efectiva. Los narcos se mudaron a Ecuador. Ecuador pasó de 7 a 70 homicidios por año, cada 100.000 habitantes. Mataron al candidato presidencial que iba a ganar. Los demás candidatos votaron con escudo antibala. El tema del narcotráfico es muy complejo y lo peor que podemos hacer es mentirnos. Decir, no, es fácil. Vamos a voltear los búnkers, vamos a entrar con la topadora y vamos a saturar las calles y lo resolvemos. No lo resolvés. Lo mandás para abajo o para el costado. Por tu culpa, me interesé mucho de la experiencia portuguesa. Por las dudas, Andrés sigue viviendo en Lisboa y hablé con bueno, él se enojaba cuando yo decía el padre de nuevo. ¿Podés resumir cómo se abordó en el 2000 el tema del consumo de droga y demás? Ahora temo que vos sepas más que yo. En el año 2000, 1% de los adultos portugueses se murió de sobredosis. No en ese año, a lo largo de esos años, sobredosis de heroína. Todos los portugueses con los que vos te encuentres, si vos les preguntás, tienen un amigo, un familiar muerto. Y resolvieron, João Goulão, enfrentar esto, le sugirió al gobierno y el gobierno adoptó la política de despenalización, que no es legalización. La droga no es legal en Portugal, pero no es delito, es como estacionar en doble fila. En multa no es cárcel. Y si vos aceptás las condiciones, el tratamiento, no jorobás el orden público, tampoco hay multa. La idea es que el narcotráfico, el tráfico es ilegal, el consumo no. Y desaparecieron la distinción entre drogas duras y blandas. Vos podés tener, cualquier ciudadano portugués puede tener hasta 10 días de droga para consumo personal. La cantidad varía de acuerdo a la droga. Hay un índice Sí. que se dice pastillas de éxtasis, no sé, 4, no me acuerdo, que Goulão me hizo llegar. Es muy impactante, es un modo totalmente distinto. Shock total, ¿cómo pueden haber hecho esto los tipos? Y si a vos te encuentras con eso, vos tenés hasta 10 días. Es tu problema. Si contravención, sí, fíjate. Esto, si necesitas rehabilitación, la tenés. Necesitas metadona, necesitas sustituir lo que tenés. Está la casa rodante acá donde tenemos los servicios. Cuesta plata, pero mucho más plata costaba atender a los que se iban a morir a los hospitales públicos y atender el crimen. Los resultados en los primeros años fue inmediato. Ahora, no sé si él te contó, hay una cierta desinversión, entonces los resultados están retrocediendo. Aún así es el país más pacífico de Europa. Desaparecieron las sobredosis, desaparecieron casi las enfermedades que se transmitían por jeringas y el crimen se redujo a niveles... Lisboa es la capital más segura de Europa. ¿Cómo es vivir en Lisboa? Vos pasaste por un rato y no me contaste, pero fue muy corto, te espero más largo. Prometo. Si uno quiere ser romántico, es lindo. Si uno quiere ser práctico, es fácil. Es una capital europea. Y eso significa que tenés una actividad cultural, política y diplomática notable. Vienen las grandes bandas del mundo vienen a tocar a Lisboa. Y al mismo tiempo tiene escala humana, así que la podés caminar. Tiene relieve. A pesar de las subidas y bajadas. Recomiendo usar zapatillas cómodas y estar en buen estado. Pero la podés caminar. La escala humana es fundamental. Es súper segura. Tiene muy lindo clima. Tiene rica comida. La gente es amable. Es lindo y es fácil vivir en Lisboa. Y si vos querés ser romántico, es una de las ciudades más nostálgicas del mundo y a su vez una de las más vivas. La calidad de la luz, porque es una de las ciudades más mediterráneas, más cerca del trópico de Europa, y porque tiene un espejo de agua enorme, que es la desembocadura del río Tajo, y porque está llena de azulejos. El reflejo de la luz es una cosa impresionante. Es hermoso. ¿Es condición sine qua non estar casado con una portuguesa? No, te facilita, pero no hace falta. ¿Quién sos, Andrés? Un politólogo de la Barría. Y que aún viviendo en Lisboa, en esta capital europea, aún siendo el esposo de quien fue ministra, ¿sostenés esa pertenencia de Olavarría? Sí, es el lugar donde me gusta despertarme e ir a desayunar al centro. O sea, es una tradición que se me formó de poco, ir a desayunar a un café, a un bar. Es muy italiano esto, yo viví 3 años en Italia, donde estudié. Pero es lo que más me gusta, y es ver la ciudad y ver a la gente. Y me gusta hacerlo en todos lados, en Buenos Aires, en Lisboa, en Florencia, pero sobre todo me gusta hacerlo en Olavarría. Ir a desayunar al centro en Olavarría,
Es lo más. Es el placer de mi vida. Es indiscreción total. ¿Italia te sirvió de escenario para la historia de amor con la portuguesa? Nos conocimos en Florencia. Es una historia... Te estás escribiendo tu autobiografía, ¿no? No, no creo que valga la pena. No es tan interesante. Es mejor charlarla sobre un café. No vale un libro. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Disfrutarla. Pero te cuento porque yo me hice esta pregunta cuando entraba en la adolescencia. Y me acuerdo estar hablando con papá y él emocionado, con una sonrisa enorme en la cara, y yo pregunté, dame la respuesta, ¿cuál es el sentido de la vida? Y él me decía, hay gente que nunca se hace esa pregunta. Y él se moría de orgullo de que yo me lo hubiera hecho, a los 12 años, 13. Y entonces le digo, bueno, dame la respuesta, habla con tu abuelo, que era su papá. Con mi papá hablábamos de todo. Voy a hablar con mi abuelo y mi abuelo me dice, la lucha, la vida es luchar. Mi abuelo era muy activo, muy enérgico. Ajá. Y al principio me quedé pensando y después digo, ¿pero luchar por qué? La lucha es... Y durante mucho tiempo no entendí. Que la lucha, la vida vale en sí misma. El objetivo que te pongas. Y si el objetivo es solamente luchar o disfrutar, podés ir variando los destinos que querés llegar. Esto está muy remanido, pero no es el destino, ni es el camino, es la forma de caminar. Yo decía, me reía, mi esposo me decía, qué aburrido, porque yo estaba por Lisboa y yo digo, yo siento que me interpela Pessoa, que tengo que preguntarme cosas importantes, ¿no? Pessoa es un fenómeno. ¿No? Y es el Borges de ellos. Hay tanto en común entre Lisboa y Buenos Aires, el fado y el tango, Borges y Pessoa, la literatura, la cultura, las preguntas y la vida de barrio. Bueno, entra por ahí Javier Milei, ¿qué le decís? Que me desbloquee en Twitter. ¿Te bloqueó? Necesito una cuenta paralela para leer los tweets de mi presidente. Y no sé por qué. No lo conozco en persona, no creo haberlo agredido, pero capaz que me burlé en tiempos tempranos. Viene un portugués que no sabe nada de la Argentina y te encuentra en el café, tomando el café, y te dice, ¿qué es Javier Milei? Le daría esta explicación compleja. Por un lado es un miembro de la Internacional Reaccionaria. Por el otro es un tipo diferente a todos ellos. Diferente. Y otra vez, no voy a entrar en la cuestión psicológica, porque esa me excede. Pero lo que vemos es un tipo que tiene una estructura mental basada en el individuo y no basada en la organización, ni en la nación, ni en el colectivo. Es un ser solitario. Y esto lo baso en parte en lo que él mismo dice, en su autoidentificación como arquero. El arquero es diferente a los días que están adelante pateando. Y él era un frontman. Cuando él cantaba, tenía una banda, era el que iba al frente, ¿verdad? No era el baterista que estaba sentado detrás, era el que se distinguía. Así que su individualismo es algo que lo define. No es que Trump y Bolsonaro y Orbán no sean individualistas también, pero creen en algún tipo de organización, muchas veces autoritaria. Él parece más anárquico, como él mismo se proclama. Entra por ahí caminando Andrés Malamud a los 16, después de haber hablado con el padre, con el abuelo, con 30 y pico años de experiencia. ¿Qué le decís al pibe ese? No le daría ni un consejo. Me sentiría escuchar para tratar de recordar lo que yo pensaba en esa época. Trataría de aprender de él. No creo poder enseñarle nada. Sabes que Sartre dice que es muy soberbio dar un consejo. O pedir, en realidad Sartre dice, pedir un consejo es justificar la decisión que uno ya tiene tomada. El pibe de hijo único de madre viuda, que en el medio de la resistencia va y le pregunta a un cura, el cura le va a decir quédate con tu mamá. Le preguntás a un revolucionario, anda a pelear. O sea que en realidad uno va y dar un consejo es medio como soberbio. Y ya sé que no cambiaste, creo que no cambiaste opinión. Nos morimos y ¿qué pasa? Sigo pensando lo mismo. No me acuerdo lo que era. No pasa nada, vivimos en la memoria de los que nos recuerdan. ¿Y esto te genera como una angustia o una, otra vez Sartre, o una pulsión de hacer las cosas ahora porque es ahora? Yo tenía un amigo que me decía, todo lo que hacemos lo hacemos pensando en la muerte. Y yo nunca nada de lo que hice lo hice pensando en la muerte. No pienso en la muerte. De vez en cuando me reflexivo. Claro. Pienso en la vida. ¿Qué estás leyendo? Dale, entusiasma a alguien leyendo qué. Bueno, Giuliano da Empoli, otra vez, pero no solamente El mago del Kremlin, que es una novela, lean Los ingenieros del caos. Eso te explica cómo funciona la política en la era de la rabia y el algoritmo. Jonathan Haidt es un psicólogo muy interesante,
Se llama The Righteous Mind, La mente de los justos, y te explica por qué tenemos diferencias religiosas y políticas entre personas decentes. Porque él habla de sensores morales. Como tenemos papilas gustativas, también tenemos sensores para la justicia, para la reciprocidad, para la divinidad, para la autoridad y para la comunidad. Y no todas las personas desarrollan los mismos sensores, y eso es lo que nos torna diferentes. Es fascinante, y él tiene charlas TED también, donde puedes entrar, pero si no, el libro de él es buenísimo. Los de quien acaba de morir, Daniel Kahneman, siempre, pensar rápido, pensar despacio. Y después hay uno que a veces me olvido, pero me marcó. Memoria de un alemán. No sé cómo está traducido, o Historia de un alemán. Es un escritor, un periodista alemán, que vive el ascenso del nazismo, escribe sus experiencias, finalmente se fuga a Inglaterra y guarda sus memorias en un cajón. Las descubren sus hijos una vez muerto, y es la mejor manera de entender al nazismo que yo vi en mi vida. Desde un tipo que se da cuenta cómo la vorágine va llevando al contagio, y cómo personas normales y decentes se transforman en voraces hinchas de los asesinos. Para ver cómo transformamos al ser humano civilizado en una bestia que quiere carnicería. Es increíble este libro, es un libro muy cortito, creo que es Historia de un alemán la traducción. Bueno, ojalá que tengas el sensor habilitado para testear cuánto disfruto cada vez que me encuentro a charlar con vos. Es mutuo, Luis. Pero real, y me quedó, yo quería hablar un poco del antisemitismo. ¿Cuándo volvés? Fines de octubre. Bueno, veámonos. ¿En Olavarría? Me encanta. Qué bueno ir a Olavarría a hacer el programa. Vamos a desayunar. Nada al más. centro. Voy. Prometido. Placer. Espectacular. Gracias. De verdad. Gracias.